Bien, buenas tardes, apreciados estudiantes de grado 10. Para el día de hoy pues se ha abierto como una jornada de resolución de inquietudes. Sin embargo, pues sí es bueno que observemos algunas temáticas porque he revisado un poco como las guías que ustedes han entregado. Sí, en este momento pues como están conectados solamente los estudiantes Wilmer, Fabián y Xiomara, y pues la segunda guía no tuvieron como algunas dificultades. Entonces estuve revisando las guías de ustedes y pues sí tenemos bastantes dificultades. Por ejemplo, Wilmer, Fabián, hay que digamos, abarcar toda la temática de funciones nuevamente, Wilmer, ya que revisando la solución de su guía, pues tal vez no comprendió lo que se debía hacer con las funciones, ¿sí? Entonces es bueno que ahora, después de lo que explique yo esta tarde, si gusta puede corregir, porque pues usted ya me envió unas evidencias, ahí las puede ver, ¿cierto? Y pues tenemos mal solucionada la guía y tenemos que, por ejemplo, esa parte de las funciones hay que prácticamente volverla a hacer. ¿Listo? Para Xiomara, para Xiomara la segunda guía, eh, pues hay algunas cositas que corregir. Sí, hay algunas cositas que corregir. No, digamos que la solución es más, digamos, es más acertada la de Xiomara, pero sí hay algunas cositas que corregir, sobre todo cuando se trabajan pendientes que son de este tipo fraccionario, ¿sí? En las funciones lineales, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que corregir algunas cositas. Bueno, entonces esa es la idea y pues también lo de la parte de dominio y rango, pues hay que mirarlo bien. Bueno, niños, entonces vamos a ver algo que se llama dependencia entre magnitudes para luego hablar de lo que son funciones, dominio y rango, ¿sí? Máximos, mínimos y proporcionalidad directa, pendiente y aplicaciones de la función lineal. Entonces tenemos mucho que abarcar. Entonces vamos a mirar esa temática porque ustedes, pues, como les digo, no nos fue tan bien en la guía, ¿listo? Entonces, con eso, pues, tienen tiempito para que hagan una pequeña corrección si quieren y me la vuelven a enviar. Bien, entonces, arrancamos acá. Hablemos del tema de funciones, pero para hablar del tema de funciones hay que dejar claro lo que es una correlación entre magnitudes. ¿Por qué? Porque es que las funciones nosotros la trabajamos en dos dimensiones, es decir, las funciones en el plano cartesiano, digamos que son relaciones entre magnitudes, ¿sí? Ustedes conocen de antemano el plano cartesiano y saben que en el plano cartesiano el eje X y el eje Y son las dos magnitudes que se relacionan allí, ¿cierto? Entonces, esas magnitudes que son en la vida cotidiana, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar como magnitudes en la vida cotidiana? Cualquier cosa que podamos medir. Entonces hablamos, por ejemplo, una magnitud, por decir algo, puede ser una temperatura, ¿sí? Cosas que se puedan cuantificar, es decir, que se puedan medir. Denme otro ejemplo de magnitudes. Por ejemplo, Wilmer, ¿qué ejemplo podría darme de una magnitud? De hecho, en física ustedes trabajan con magnitudes, ¿cierto? En física con el profesor Mauricio ustedes deben haber hablado ya mucho de magnitudes. Si me escuchan, Xiomara, Fabián, sí, Wilmer. Si de pronto tienen problemas con el micrófono, me escriben por el chat. Si tienen problemas con el audio. De hecho, escríbanme en el chat por favor sus nombres para yo guardar asistencia. Listo, les encargo ahí. Aunque bueno, con dos no es mucho lo que uno se le olvide quiénes estuvieron, ¿no? Pero de todas maneras me escriben ahí su nombre. Bueno, Wilmer no me contestó. Listo, entonces
Me dice Wilmer que tiene problemas con el micrófono. Sí, por eso entonces en el chat me puede escribir, por ejemplo, qué ejemplo se le ocurriría de magnitud, o Xiomara si lo quiere decir. En física usted se trabaja mucho en magnitudes, entonces denme un par de ejemplos, así rapidito, ya les di uno, por ejemplo, temperatura. ¿Qué otra magnitud ustedes conocen en su... El tiempo, correcto, distancia, correcto. Todas esas son magnitudes, ¿por qué? Porque son medibles, ¿cierto? Y ustedes saben que en física, pues las magnitudes son todas aquellas cosas que se pueden cuantificar, ¿cierto? Entonces, a veces encontramos que hay magnitudes que se relacionan entre sí, se correlacionan, es decir, que el cambio de una afecta a la otra. De hecho, en la guía se les preguntaba, por decir algo, en esta parte inicial, que analizaran unas relaciones que yo les colocaba allí y ustedes tenían que decirme si se relacionaban, cómo se relacionaban, si una afectaba a la otra. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos que la altura sobre el nivel del mar de una ciudad y su temperatura, precisamente. Ustedes saben, por ejemplo, que las ciudades, la altitud de las ciudades se miden en metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Es decir, qué tan alta está la ciudad con relación al nivel del mar, que el nivel del mar se considera como el cero de una altitud, ¿sí? Las profundidades que están por debajo del mar pues son cantidades negativas, pero por encima son altitudes ya positivas. Entonces, si hablamos por ejemplo de Neiva, está aproximadamente a 440 metros, si mal no estoy, sobre el nivel del mar. Si hablamos de una ciudad como Bogotá, está a 2600 metros sobre el nivel del mar. Y ustedes saben que entre más alta esté la ciudad, ¿sí? Pues más frío hace, ¿cierto? Entonces la temperatura pues se afecta, ¿cierto? Es decir, si hablamos entonces digamos, la altura sobre el nivel del mar y la temperatura, si se relacionan o no, pues claro que sí. Sí, de hecho ustedes, no recuerdo bien digamos, las respuestas que ustedes me dieron allí. Por ejemplo, miremos qué respuesta me dio Xiomara. Nos dice acá, por ejemplo, que dice que no, porque ninguno de los dos varía. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, esas cositas ya son conceptuales, hay que corregir porque precisamente cada ciudad está a una altura diferente sobre el nivel del mar y cada ciudad, dependiendo de la altura, asimismo es su temperatura, ¿sí? Por eso cuando ustedes bajan a Neiva, ustedes sienten calor porque Neiva está digamos, a 400 metros sobre el nivel del mar y la temperatura es más cálida, más fuerte, ¿cierto? Pero si ustedes ya se regresan a sus casas allá en Aipecito o cerca de Aipecito, pues se van a dar cuenta que ya hace frío porque ustedes están más a una altura más elevada que lo que está Neiva como tal, la parte urbana, ¿cierto? Entonces ahí la temperatura se afecta. Entonces ese tipo de relaciones es la correlación entre magnitudes, ¿sí? Entonces, cuando dos magnitudes están directamente correlacionadas, significa que si una aumenta, la otra también, ¿sí? Y cuando son inversamente correlacionadas, pues es al revés, o mejor dicho, si una aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, esa altitud sobre el nivel del mar, si lo comparamos con la temperatura, yo les decía, pues entre más alto, o sea, entre mayor altura tenga la ciudad, ¿cierto? La temperatura va a ser más baja. Entonces, por ejemplo, ahí sería una correlación inversa. A mayor altura sobre el nivel del mar hay una menor temperatura y por eso es más frío, ¿sí? Ahí, por ejemplo, hay una correlación inversa. Una aumenta, pero la otra disminuye. Y a medida que la una aumenta, la otra disminuye. Y se dan cuenta que hay cierta dependencia entre ellas, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante en la parte de funciones. Entonces ahí hay que, por ejemplo, corregir ese tipo de respuestas, ¿listo? Ahora, aquí vamos a tomar tres ejemplos para no irnos más allá. Tenemos aquí unos ejemplos de relación entre magnitudes y hay que mirar entonces, pues si son directas o inversas, ¿listo? De pronto, ¿quién me ayuda con la primera? O sea, altura de un edificio y número de personas. O sea, en ese caso, número de personas que lo habitan, ¿no?
Entonces hay dos magnitudes, ¿cierto? Una magnitud tiene que ver con lo que es la altura, ¿sí? Pero altura ya no hablamos de sobre el nivel del mar, sino la altura del edificio, ¿sí? Y la otra magnitud que estamos ahí es el número de, digamos, de personas que viven en ese edificio. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Esa correlación entre ellas será directa o será inversa? ¿Será que a mayor altura, a mayor altura del edificio podrán vivir más personas o a mayor altura menos personas? ¿Qué dice? Me dice Wilmer Fabián que sí, porque si es más grande, más caben. Exacto. Esa es el análisis que ahí se hace. Muy bien, Wilmer. Claro, entre más grande hagan los edificios, más pisos, pueden hacer más apartamentos y más personas lo pueden habitar, ¿cierto? Entonces, ¿es una correlación directa o inversa? Bueno, de pronto directa, me dice. Exacto, porque lo que les decía, ¿no? Si la altura del edificio es más alta, caben más personas. Entonces ambas magnitudes aumentan, ¿sí? O disminuyen, ambas. Pongámosle por acá, por ejemplo, la D, para no demorarnos. Dice, número de obreros para construir un edificio. Entonces, ahí va la primera magnitud. Voy a escribir aquí, número de obreros. Y la otra magnitud es tiempo que tardan en terminar la obra. Entonces, digámosle acá que tiempo de la obra, digámosla, pongámosla así para resumirla, tiempo de la obra. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Será que primero existe una correlación entre ellas? Sí, pues, digamos que se va a hacer una obra, puede ser por ejemplo una casa, una piscina, alguna edificación que quieran hacer o inclusive otro tipo de obras y se contratan cierta cantidad de obreros. ¿Cómo creen que se relacionan esas dos magnitudes, número de obreros y tiempo de la obra? ¿Será que si hay más obreros, digamos, si yo contrato más obreros, la obra durará más o durará menos? El tiempo en que se tardan para hacer la obra. Dice, depende, me dice Fabián, depende de cuántos obreros tenga, así mismo termina. Correcto, Fabián. Entonces, la pregunta es, ¿hay una correlación directa o inversa en esa correlación entre el número de obreros y el tiempo de la obra? ¿Qué dicen? ¿Es directa o es inversa? Xiomara o Fabián, ¿qué me dicen? Me dice William Fabián que es inversa. Correcto. Claro, entre más obreros tenga, o sea, a medida que aumenta la cantidad de obreros, se van a demorar menos en hacer la obra, ¿cierto? Entonces, la una aumenta, la otra disminuye, que es diferente a lo que teníamos con la altura del edificio y el número de personas, ¿cierto? Entonces, este tipo, esta correlación que teníamos en el primer ejemplo es una correlación directa, ¿cierto? Mientras que acá, en este otro ejemplo, ya sería una correlación inversa. Entonces, fíjense que en nuestra vida cotidiana nosotros podemos encontrarnos con muchos casos donde se relacionan dos magnitudes, ¿sí? Ahora, ¿cuándo hay dependencia entre ellas? Dependencia entre ellas habrá cuando una variable el cambio que se haga de una variable afecte el cambio de la otra, ¿sí? Entonces, ustedes saben que cuando la magnitud no es conocida o varía mucho, por ejemplo, si hablamos de la temperatura de una ciudad, esta varía mucho. Unos días puede estar una temperatura más alta, otros días puede temperatura, inclusive dentro del mismo día, en el mismo transcurso de las 24 horas del día, la temperatura cambia. En el día es caliente, en la noche ya baja la temperatura, ¿cierto? Entonces, eso es una variable, la temperatura. ¿Por qué se le llama variable? Porque no siempre tiene el mismo valor, ¿sí? Y porque pues a veces es desconocida. Ustedes a veces no saben a qué temperatura están y para eso pues deben utilizar algún instrumento de medición como un termómetro, ¿cierto? Pero
Se le llama variables porque, como su nombre lo dice, varía o sencillamente en algún momento no se conoce. Ahí, por ejemplo, hay que repasar mucho el concepto de variable en el álgebra. Si recuerden que en el álgebra las variables se representan con letras y representan precisamente o incógnitas o una magnitud que puede estar cambiando constantemente. Entonces, cuando hay una relación, una correlación entre magnitudes, pero el cambio de una afecta a la otra, ahí hay una dependencia. Caso típico el que les acababa de hablar precisamente de la temperatura de una ciudad con la altura, ¿sí? No es lo mismo la temperatura de una ciudad que se construye sobre el nivel del mar, como por ejemplo Cartagena, Santa Marta, que están ahí sobre el nivel del mar, ¿cierto? Que una que se construye a muchos metros sobre el nivel del mar, como Bogotá, como la misma población de Aipecito, eh, y pues otras ciudades que son más altas, por ejemplo La Paz en Bolivia es una que está a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, por lo que es una, digamos, una ciudad muy fría, ¿cierto? Mucha presión atmosférica. Entonces, ese tipo de dependencias, de correlación, perdón, ahí indican una relación de dependencia. La temperatura dependerá de la altura de la ciudad, ¿cierto? La temperatura dependerá de la altura de la ciudad. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer análisis, es quién es la variable independiente, o sea, aquella que puede cambiar por sí sola, y quién es la variable dependiente, es decir, la variable dependiente, como lo dice acá, depende del comportamiento de la otra, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un ejercicio o un ejemplo que dice Laura va a publicar un libro de recetas y dice que para mostrar la relación entre la cantidad de integrantes, no, de ingredientes, ¿sí? Y el número de porciones, o sea, ella va a hacer una torta y va a hacer un libro de recetas y entonces va a indicar cómo debe ser la relación entre el número de porciones de esa torta y la cantidad de ingredientes. Entonces va a incluir una tabla que dice lo siguiente. Entonces dice número de porciones, es decir, si van a ser 8 porciones ¿cierto? De un ponqué o de una torta, se necesitan 2 huevos, ¿sí? Si se quieren 16 porciones, entonces ya se utilizarían 4 huevos. Para 24 porciones irían 6. Entonces fíjense que ahí eh, una aumenta, la otra también, pero aquí hay que entrar a analizar. Es si el número de porciones de la torta va a depender del número de huevos que se tengan en el momento o si el número de huevos va a depender del número de porciones. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál será más dependiente de la otra? El número de porciones sería la variable dependiente, ¿cierto? ¿Cierto? La variable dependiente. ¿Por qué? Porque la cantidad de huevos es algo que no depende de otra cosa. O sea, bueno, en el momento dependerá de qué cantidad de dinero tengan ustedes para ir a comprar huevos a la tienda, ¿cierto? O al supermercado. Pero digamos que eh, ustedes tienen en la casa X cantidad de huevos. Vamos a suponer que ustedes tienen 8 huevos en su casa y quieren hacer tortas. Entonces, los 8 huevos no dependen de otra cosa, ¿cierto? La cantidad de huevos no depende de otra cosa, pero si usted va a hacer la torta, la cantidad de porciones que le salgan de esa torta va a depender de la cantidad de huevos que usted utilice. Entonces, por eso acá el número de porciones, perdón, permítame una cosita, es que hay una falla por acá.
Bueno, ya, es que pena que teníamos ¿qué? Una pequeña emergencia por acá en la casa. Bueno, entonces, decíamos, o decía que entonces el número de porciones de la torta va a depender del número de huevos. Entonces, ese número de porciones es lo que nosotros llamamos una variable dependiente. Y por supuesto, el número de huevos sería nuestra variable independiente, ¿cierto? Independiente. Entonces, queda claro entonces que cuando hay dependencia entre magnitudes, existe una variable que es independiente y la otra dependiente. Bien, bueno. Entonces, esa es la idea de las funciones. Pero antes de hablar como tal del tema de funciones, que es el tema de la segunda guía, hablemos de cómo nosotros podemos expresar una relación entre variables. Entonces, digamos que hay como tres maneras, ¿sí? Inclusive las tres maneras se pueden hacer en un solo ejercicio. Nosotros podemos expresar una relación entre variables a través de tablas, ¿sí? Las famosas tablas que ustedes han hecho cuando grafican, ¿cierto? Funciones, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, en la guía había, valga la redundancia, hay un ejemplo donde hablan de una manguera y que con esa manguera se llena una piscina. Nos decían que en cada minuto en la piscina con la manguera se llena 150 litros por cada minuto, ¿sí? Y decían, bueno, que la piscina en una hora se llenaba. Entonces, que cuál era la capacidad de la piscina, listo. Lo importante ahí es comprender que hay dos magnitudes que ahí se están relacionando. ¿Y cuáles son? Estamos hablando, una pues es la capacidad de la piscina, ¿sí? Y siempre que se habla de una variable o de una magnitud, hay que hablar también de cuál es la unidad de medida, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la capacidad la estamos midiendo en litros de agua, ¿sí? Y pues el tiempo es la otra variable que juega aquí. Y pues ese tiempo lo vamos a medir en minutos porque nos están hablando de que por cada minuto hay 150, o se llena la piscina 150 litros por cada minuto. Por lo tanto, entonces el tiempo lo mediremos en minutos y la capacidad de la piscina en litros. Entonces ahí se ve una relación, claro. La pregunta del millón, ¿no? ¿Quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente? Si el tiempo o la capacidad, ¿qué me dicen ustedes? ¿Quién depende de qué? ¿Será que la capacidad de llenado dependerá del tiempo que dure la manguera puesta o el tiempo dependerá de la capacidad de llenado? Bueno, cuando me dice Fabián la capacidad, bien, la variable independiente generalmente siempre es el tiempo, ¿sí? Tiempo, variable independiente. En este caso, como la manguera siempre tiene la misma presión, ¿sí? La manguera tiene siempre la misma presión, entonces digamos que lo que se llene esa piscina, lo que se llene, pues va a depender de qué tanto tiempo va a dejarse la manguera puesta, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo indicaría una variable independiente y dependiente sería la capacidad, o sea que el llenado de la piscina. Ahora, cuando dos magnitudes están correlacionadas de manera directa y cada par de valores siempre tienen el mismo cociente, ahí hablamos de una proporcionalidad directa. Entonces, miremos qué es eso de la proporcionalidad directa. Cuando se grafica en un plano cartesiano, uno siempre hace una variable x y una variable y, ¿cierto? Entonces, en la x siempre vamos a colocar la variable independiente, ¿sí? Es la norma. La variable dependiente es la y, o sea que en este caso
la independiente, que es el tiempo, haría las veces de la variable x y la dependiente, que es la capacidad de la variable y. Por eso cuando uno va y grafica, ¿sí? Va y grafica pues un plano cartesiano, ¿sí? Ustedes pues ya lo conocen, el famoso plano cartesiano. Entonces, pues siempre vamos a tener una x y una y, ¿no? Y en x van a estar todos esos valores de esa variable, lo mismo que en y. Aquí en este caso, por ejemplo, si yo quisiera graficar el tiempo, lo colocaría aquí en x, el tiempo, y pues lo mediría en minutos, y la capacidad o litros de llenado en y, acá en litros. Y pues fíjense que dice la tabla que me dice, en un minuto se llena 150 litros. Entonces quiere decir que si dejo la manguera 2 minutos ahí abierta, pues digamos que ya la piscina se va a llenar 300 litros. Si la dejo 3 minutos, pues 450. Entonces fíjense que hay como una proporción. ¿Cómo identifico yo si dos variables están directamente proporcionales? ¿Cómo identifico? Entonces, como acá ya le dimos los nombres y y x, entonces las que son directamente proporcionales cumplen con una condición, y es que todos los cocientes de y sobre x siempre da igual, ¿sí? El valor. Entonces, por ejemplo, si yo tomo la primera pareja, donde me dice un minuto, 150 litros, y hago la respectiva división, entonces yo digo, bueno, en ese caso, y ¿cuánto vale? Pues como y es la capacidad, en ese caso vale 150, ¿cierto? Y lo divido por el tiempo, que es 1, ¿cierto? Pues eso me va a dar un valor de 150, ¿cierto? La división, 150 dividido 1. Pero si por ejemplo tomo otro valor, vamos a suponer este cuarto valor. Esta cuarta pareja me dice que cuando han transcurrido 4 minutos, la piscina se ha llenado 600 litros. Entonces yo hago la división y sobre x. Y en ese caso vale 600 porque es la variable dependiente, que es la capacidad. Y el tiempo en minutos en ese punto vale 4 minutos. Y si yo hago la división 600 dividido 4, vuelve y me da los mismos 150 que me dio con la primera pareja. Y ustedes pueden hacer el ejercicio con cada pareja de estas y hacen la división y sobre x, o sea, capacidad sobre tiempo, y el cociente siempre le va a dar 150. Ahí es donde yo me doy cuenta que las variables están directamente proporcionales. Además que deben ser correlacionadas de manera directa, es decir, que si la una aumenta, la otra también, o viceversa, si la una disminuye, la otra también. Entonces aquí es lógico y se puede ver en la tabla que a medida que el tiempo aumenta, la piscina se llena más, ¿cierto? Es decir, la capacidad y el tiempo tienen una correlación directa porque ambas aumentan. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna inquietud o todo claro? Bien, entonces miren, así identifican cuando dos variables, ¿cierto? Cuando dos magnitudes están, digamos, relacionadas de manera directa. O sea, y cuando hay proporción directa. Porque puede ser, ¿cierto? Puede ser, niños, que hayan dos variables que aumenten ambas, ¿sí? Entonces, eso ya les da la correlación directa. Pero, pero, si ustedes van y hacen los cocientes, les dan diferentes resultados en cada punto o en cada pareja. Entonces, ahí ya se dañó la proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, ya ese tipo por ejemplo, por decir algo, precisamente en estos tiempos de pandemia, que ya tenemos ¿cierto? Hasta la coronilla el tema del COVID. Si uno, por ejemplo, midiera cómo se reproduce ese virus y lo hiciera como una especie de modelo matemático, se da cuenta uno que a medida que pasa el tiempo el virus se reproduce más, ¿sí? Pero se reproduce de una manera desproporcionada. Es decir, que, digamos, puede ser que en una hora el virus haya hecho una cantidad de duplicaciones, pero a la segunda hora ya eso se ha triplicado, cuadruplicado,
en algún momento. Y entonces ahí ya tenemos un crecimiento que llamamos un crecimiento exponencial. Es decir, que ya a medida que pasa el tiempo, el crecimiento aumenta y aumenta y aumenta cada vez más. Y entonces, claro, eso hace que la proporción ya no sea directa, ¿sí? Así es, por ejemplo, el crecimiento de bacterias, de virus, es ya otro tipo de comportamiento y no es directamente proporcional al tiempo, ¿sí? La otra forma para yo expresar una relación entre dos magnitudes es precisamente una gráfica, ¿sí? Entonces, aquí nos dan una tabla, en este ejemplo, nos dan unos valores para X y para Y otros valores. Entonces nos dice que cuando X vale menos 3, ¿sí? Y vale 9. Cuando X vale menos 2, Y vale 4. Cuando X vale menos 1, Y vale 1. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando X vale 2, Y vale 4. Y cuando X vale 3, Y vale 9. ¿Sí? Entonces, en este tipo de relaciones, aquí tenemos una relación a través de una tabla, como la vimos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Pero pues yo les decía que eso nosotros podemos graficarlo a través de un plano cartesiano, ¿sí? Entonces, a través de un plano cartesiano yo puedo graficar. ¿Cómo grafico? Pues cada relación me representa un punto en el plano cartesiano. Recuerden, así como ustedes lo hacían en grados anteriores, aquí tenemos la variable independiente y, la variable dependiente, x y la variable acá dependiente y. Y uno pues más o menos ubicaba, no me voy a detener aquí a hacerlo como tan preciso, ¿cierto? Simplemente vamos a suponer, por ejemplo, que aquí está el menos 3 y que el 9, por decir algo, esté por aquí, ¿sí? Es un ejemplo nada más. Y pues entonces ubicamos el primer punto acá, que dice que para cuando x vale menos 3, y vale 9. Y si ubicamos los demás puntos, por ejemplo que cuando x vale menos 2, y vale 4, entonces ya iría por acá menos 2 y supongamos que el 4, bueno, entonces digamos que más o menos uno va a ir ubicando cada punto. Hay otro punto que queda exactamente donde se cortan los dos ejes, ¿cierto? El 0, 0. Tenemos que cuando x vale 1, y vale 1, entonces ustedes van graficando los puntos poco a poco, ¿cierto? Y al final, pues, ustedes hacen una gráfica y les queda más o menos una curva, ¿sí? Una parábola, ¿sí? Pero pues acá no nos interesa, digamos, la precisión de la gráfica, sino que lo que quiero que miren es que nosotros, así como podemos expresar una relación a través de una tabla, también lo podemos expresar a través de una gráfica. Y esa es una función, ¿listo? Y pues está la otra forma de expresar una relación entre dos variables y es precisamente a través de fórmulas. Entonces, en la guía que ustedes tienen ahí en la segunda guía acá, precisamente en las actividades, ¿sí?, que ustedes deben desarrollar en las actividades, precisamente yo les entrego en los 4 primeros puntos unas fórmulas. Y esas fórmulas pues son funciones. Y ustedes a partir de esas fórmulas deben elaborar una tabla, graficar la función y analizarla, ¿cierto? Entonces, en este caso, hay una relación entre el número de galones y el costo. O sea, un galón en una estación de gasolina cuesta 8.170. 2 galones pues costaría 16.340. ¿Sí? 3 galones 24.510 y así sucesivamente. Entonces, recuerdan que hablábamos de la famosa fórmula. Acá, para este tipo de relaciones, que la función es directamente proporcional, pues es muy fácil hallar la fórmula, para otras no tanto. Pero para la función de esta forma, las que se relacionan de manera directa, la fórmula precisamente se saca a partir del cociente, ¿se acuerdan? El cociente que hicimos acá, y sobre x. A partir de ese cociente ustedes sacan la fórmula. Miren, por ejemplo,
y sobre x, ¿cierto? Entonces ustedes hacen la división, por decir algo, tomamos el segundo punto, donde hay 2 galones y un costo de 16.340. Ah, bueno, obviamente pues acá el número de galones sería nuestra variable independiente y el costo de esos galones sería nuestra variable dependiente, ¿sí? Porque pues cuando usted va a comprar gasolina, lo que usted tenga que pagar depende del número de galones que usted vaya a comprar. O sea, el número de galones eh, no es una variable dependiente, es la variable independiente. Y el costo pues dependerá del número de galones. Por lo tanto, si yo voy a graficarla, coloco sobre el eje X la variable independiente, que es el número de galones, como ustedes pueden ver acá. Y en el eje Y, bueno, colocamos el costo. ¿Sí? Y vamos ubicando. Entonces, para uno, mira, ahí está, mire, para un galón el costo es de 8.170. Recuerden que es donde se cruzan las dos coordenadas. Para 2 galones, pues el costo va a ser 16.340. Para 3, 24.510 y así sucesivamente. Y pues al graficar nos daría una línea recta que pasa por el origen. Ténganlo muy en cuenta porque ahorita vamos a ver precisamente una función lineal. Y entonces ustedes empiezan, cogen el primer punto y dividen y sobre x. En el primer punto y vale 8.170, mientras que x vale 1. ¿Cuánto da eso? Pues 8.170 sobre 1, pues me da el mismo 8.170. Y por ejemplo, si quieren tomar el punto 3, ustedes dicen 24.510, que es el costo en el punto 3, sobre 3 galones. O sea, estoy hablando de este punto de acá que estoy señalando con el puntero rojo. Y pues si yo divido 24.510 entre 3, pues vuelve y me da 8.170, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que toda división y sobre x es igual a 8.170. Y aquí prácticamente ya tienen la fórmula lista. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Que una función se expresa y igual a tal cosa. Entonces, lo que tienen que hacer es recordar un poquito el tema de ecuaciones. ¿Se acuerdan? El tema de ecuaciones. Y la variable x, que a este lado del igual está dividiendo a la y, pasaría a este lado a hacer el proceso contrario, o sea, pasaría a multiplicar. Eso quiere decir que si yo despejo la y, me queda y igual a 8.170 por x, ¿sí? Y de esta manera han encontrado, con esta fórmula, han encontrado la fórmula de la función. Miren. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí es claro? No, me dice Xiomara. Bueno, Wilmer, eh, Brian Weje, creo que es el que entró. ¿O quién? Sí, imagino que sí. Eh, me escriben por favor los que ingresaron ahorita nuevamente en el chat. En el chat me escriben ahí su nombre para. Listo. Bueno, entonces, no habiendo inquietudes, creo entonces que queda claro que una relación se puede expresar o a través de una tabla de valores, ¿cierto? O a través de una gráfica o a través de una fórmula. Pero entonces, en los ejemplos, en los ejercicios, y ustedes lo que es lo que más comúnmente se van a encontrar de aquí en adelante, cuando hablen de funciones, van a ver los tres tipos de relaciones en un solo ejemplo. Por ejemplo, acá podemos verlo, miren. Tenemos la fórmula, tenemos la tabla y hacemos la gráfica. Entonces, ahí están las tres formas de representar. Precisamente, una función es una relación, ¿sí? Es una relación entre dos variables, pero ojo a esto, y es que debe cumplir una condición para que una relación sea función, y es que para cada valor de x en la función o en la relación solamente haya una imagen, o sea, un valor que le corresponda en y. No pueden haber, y escuchen muy bien y que les quede bien claro, no pueden haber dos valores de y que le correspondan al mismo punto de x. Al contrario, sí puede pasar. No sé si es bien claro el tema. Al contrario, sí puede pasar. Es decir, yo puedo tener un mismo valor de y para dos valores diferentes de x. Pero lo que no puede haber
Lo que no puede haber es que para un valor de x, hayan dos valores de y. ¿Sí? Me dice Fabián que no entiende qué parte, perdón. Ah, lo de los valores de x y y, que no puede haber un solo valor de x para eso. Bien, repito. Y eso lo vamos a ver, precisamente yo les tengo aquí este ejemplo. Vamos a graficar esta función. Y igual a 3 más 5x cuadrado, ¿sí? Y igual a 3 más 5x cuadrado. Y por ejemplo, vamos a buscarle las parejas para estos valores de x. O sea, tenemos estos valores de x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Vamos a buscarle la pareja para cada valor de x. ¿Cómo hacían ustedes cuando tenían que graficar? Pues ustedes, como tienen la fórmula, ustedes lo que hacen es reemplazar el valor de x, reemplazarlo en la ecuación de la fórmula y hallan su valor de y. Entonces miremos para el caso de y, del primer punto que es x menos 3, miremos qué pasa. Y es igual a ¿qué? Dice 3 más, ¿cierto? 5. Ese 5, x cuadrado, ¿qué es lo que significa? Que el 5 yo lo voy a multiplicar por el cuadrado de x, entonces debo elevar al cuadrado la x, entonces escribo acá, la x en este caso vale menos 3, entonces elevo el menos 3 al cuadrado, ¿listo? Y vamos a hacer la operación mentalmente porque aquí pues ya no me va a caber, vean. Si yo elevo menos 3 al cuadrado, y aquí es donde ustedes deben tomar muy en serio el repaso de números enteros, porque acuérdense que cuando menos 3, cuando un número negativo se eleva al cuadrado, queda positivo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es menos 3 al cuadrado? ¿Qué es? Menos 3 al cuadrado es como si yo dijera menos 3 por menos 3. Y si yo multiplico menos 3 por menos 3, ¿cierto? Porque como el exponente es 2, y el exponente 2 significa es que voy a multiplicar el mismo número dos veces, y si yo multiplico menos 3 por menos 3, entonces ahí pues el valor absoluto 3 por 3 me da 9. Y el signo, si ustedes recuerdan la ley de signos, menos 3, menos por menos, la ley de signos me dicen que es más. Por lo tanto, menos 3 al cuadrado es igual a más 9. Y entonces aquí, ese 9 que está aquí, lo voy a multiplicar por el 5. Miren, el cuadrado de x se multiplica por 5. En este caso, como x vale menos 3, el cuadrado vale 9 positivo. Y si lo multiplico por 5, 9 por 5 me queda 45, ¿cierto? Y 45 entonces luego le sumo al 3 ese 45 y pues me da 48. Por lo tanto, la primera pareja XY sería que cuando x vale menos 3, y vale 48. ¿Es claro esa parte? O sea, yo siempre los valores independientes x se reemplazan en la fórmula, ¿cierto? Me dicen que ya entendió. Bueno, muy bien. Xiomara igual. Entonces, y Brian, bueno. Así ustedes deben hacer acá. O sea, yo no voy aquí a pues hacer todo esto porque pues ustedes ya saben que simplemente reemplazan la x acá y multiplican por 5, ¿cierto? Multiplican por 5 y le suman 3 y así hallan el valor de y. Entonces miren que aquí ya está la gráfica. Miren, precisamente acá en este punto está menos 3,48. Entonces se ubicó en x menos 3, en y 48, entonces se ubicó. Y así ustedes siguen con la tabla. Por ejemplo, cuando x vale menos 2, la y le va a dar 23. Entonces ustedes buscan menos 2, 23, luego menos 1, 8 y así sucesivamente. Entonces allí la gráfica de esta función me dio una parábola, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense que la x está al cuadrado. Y cuando la x está al cuadrado en una función, generalmente la función, la gráfica de esa función es una parábola, que es precisamente una función cuadrática que es tema de la tercera guía
que ustedes en este momento ya pueden reclamar allá en la institución, ¿sí? Si no la han reclamado, recuerden que hay una tercer guía que está ahí pendiente. Todo eso para que en agosto entreguen ya y terminemos segundo periodo. ¿Listo? Bien. Entonces fíjense que aquí, ¿por qué sabemos si esta gráfica pertenece o no pertenece a una función? ¿O es o no es función? Porque cuando usted reemplaza la x por un valor, usted la y que le da es un valor único para esa x. Por ejemplo, la pareja de menos 3 es 48 y solamente 48. ¿Sí? Porque es el único valor que le pertenece a ese punto, a menos 3, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, cuando usted reemplaza la x por menos 2, la y le da 23. Ese 23 es el único valor para ese menos 2 en x. Y así usted sigue. Fíjense, por ejemplo, entonces, que el 48 es la pareja de menos 3, pero también es la pareja de 3. Eso sí puede pasar, ¿sí? Que un valor de y, en este caso 48, pueda ser pareja de 2x. No hay problema, ¿sí? No hay problema. Pero lo que no puede pasar es que un punto de x tenga dos imágenes, o sea, dos y's, digámoslo así, ¿sí? Dos valores de y, en pocas palabras. O sea, no puede ser que para un punto como por decir algo el 2, la imagen sea el 23, pero que al mismo tiempo tenga otra imagen por allá. No, eso no es una función. ¿Listo? Entonces, ahora sí es claro. Es decir, en pocas palabras, cada punto de X solamente va a tener una imagen en Y. No va a tener dos imágenes ni tres, una sola pareja. ¿Sí? Pero un valor de Y sí puede ser pareja de dos valores de X. Eso sí puede ocurrir. ¿Ahora sí es más claro? ¿Qué me dicen? Xiomara, Brian o Wilmer Fabián. Entonces, ¿comprendido? Bueno, muchas gracias. Entonces, ojo, entonces repito para que quede esto bien clarito. Ustedes saben si una gráfica es función porque al mirar cada punto de X solamente va a tener una pareja. Cada punto de X solamente va a tener una pareja. ¿Sí? Pero sí puede pasar, como el caso del 48, como el caso del 23, que esos valores de Y, en este caso 23, es pareja de 2x, no importa. ¿Sí? Por ejemplo, el 23 es pareja del menos 2 y también el 23 es pareja del 2, no importa. La Y puede repetirse. Lo que no puede repetirse es que para un mismo punto de X tenga dos imágenes. De hecho, hay una técnica, digámoslo así, un poco artesanal para identificar si una gráfica es o no función. Y es la siguiente. Ustedes tomen una gráfica que quieran analizar si es o no es función y tracen una línea imaginaria que sea paralela al eje Y. ¿Sí? Una línea imaginaria paralela al eje Y, por ejemplo así. Vamos a suponer así como está dibujada la línea. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, esta línea imaginaria obviamente es paralela al eje Y. Si esa línea corta a la gráfica en más de un punto, no es función. Pero si la corta a la gráfica en un solo punto, entonces la gráfica es una función. Y hagan el intento en varias partes de la gráfica. ¿Sí? Si yo les graficara, suponiendo que... Uy, espera que se me fue un poquito. Suponiendo que yo graficara una relación de esta manera. Así, ¿sí? Y ustedes hicieran esa técnica, entonces dice, vamos a tomar una línea paralela al eje Y y la voy a trazar aquí imaginariamente. Fíjense, por ejemplo, que en ese caso, sí, en ese caso, esa línea corta a la gráfica en más de un punto. Mire, lo corta aquí, pero más abajo también lo corta. Eso quiere decir que este punto que estoy señalando aquí con el puntero rojo
de X, ese punto de X tiene dos imágenes, tiene una imagen positiva, por ejemplo, para Y, y una imagen negativa de Y, miren. Entonces, al tener dos imágenes, el mismo punto de X ya deja de ser función. ¿Listo? Entonces eso. Ahora, ¿qué es el dominio y qué es el rango? ¿Qué es el dominio y qué es el rango? Dominio de una función son todos los valores que puede tomar la variable X, ¿sí? Todos. Y rango, perdón, es las imágenes de esos puntos de X. Como ustedes saben que los números reales son todos los números que han visto, enteros, naturales, enteros, racionales, irracionales. Todo eso hace parte del conjunto total de los números reales, ¿cierto? Que es tema que ustedes ya conocen. Entonces, observen la gráfica que tenemos acá. ¿Sí? Ya perdamos de vista esta línea roja que la hice, de hecho, pues voy a borrarla para que no nos confundamos. ¿Sí? Voy a borrarla. Y voy a dejar solamente la gráfica de la función. Observen muy bien. Hay varias formas de identificar cuál es el dominio y cuál es el rango de una función. Y una de las formas, y que para mí es tal vez como la más evidente o la más práctica, es a través de la gráfica de la función. Porque también hay una forma matemática, pero la forma matemática implica hacer unos procedimientos algebraicos. ¿Listo? Y pues ustedes, pues si no aún no repasan muy bien el álgebra, pues o no lo recuerdan, pues es más fácil hacerlo de manera gráfica. El dominio, repito, son el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente X, ¿ya? Ustedes dirán, pues, como a X siempre le damos cualquier valor, pues el dominio puede ser cualquier número, pero no puede ser cualquier número. En el caso de la parábola que estamos dibujando acá, esta X sí puede tomar cualquier valor. ¿Por qué? Porque es que ustedes, sea cual sea el valor que le encuentren a X, siempre va a tener una imagen determinada. ¿Sí? Siempre va a tener una imagen determinada. ¿Listo? Usted puede reemplazar esa X por el número que usted quiera. De hecho, puede ser un número que no solamente puede ser entero. Por ejemplo, yo esa X la puedo reemplazar perfectamente por un 2.5. O si quieren fraccionarios, la puedo reemplazar por un medio, 3/4, el número que quieran, el que quieran. Y siempre van a encontrar un valor para Y, siempre. ¿Sí? Pero les voy a poner aquí un ejemplo de una función donde existen valores de X prohibidos. Digámoslo de esa manera, miren. Por ejemplo, si ustedes encuentran una función que es la función racional básica, que es Y igual a 1 sobre X, ¿correcto? Y igual a 1 sobre X. Y voy a poner por aquí otro que dice Y igual a 1 sobre X más 2, por decir algo. Son dos funciones racionales. Se llaman racionales porque están en forma de fraccionario la expresión matemática. ¿Listo? Y la X entonces está en el denominador. ¿Sí? Entonces, yo pregunto, bueno, primero que todo recordemos algo. En las matemáticas existe algo que se conoce como las indeterminaciones, ¿sí? Las indeterminaciones. Indeterminaciones matemáticas son números que no son reales. Son números que pueden estar en el campo de lo imaginario y de hecho, pues ustedes recuerdan que hay números imaginarios que se llaman los números complejos. Pero eso es otra álgebra extensa que ustedes vieron en grado noveno, grado octavo, los números complejos, ¿sí? Y yo preguntaría acá, ¿será que esta X yo le puedo poner cualquier valor? ¿O existen algunos valores de esa X que yo no puedo reemplazar en esta fórmula porque me da una indeterminación? ¿Será que la X puede valer cualquiera? O sea, ¿puede ser cualquier valor? ¿O existe algún valor que de pronto al reemplazarlo en esta fórmula, Y igual a 1 sobre X, al reemplazar esta X por ese valor, esto se me vuelve indeterminado o infinito? Bien, pues les comento. Si a esta X yo le doy el valor de 0, no sé si ustedes tienen ahí una calculadora a la mano,
o de pronto el mismo, bueno, hay algunos celulares que tienen, pues que muestran un resultado real, otros que no. Pero si ustedes toman, por ejemplo, el celular y lo ponen en modo calculadora, se abren la calculadora del celular. Si quieren hagan el ensayo si lo tienen ahí a la mano o si tienen una calculadora científica por ahí a la mano, pueden hacerlo. Hagan la división o intente hacer la división 1 / 0, porque recuerden que al fin y al cabo los fraccionarios lo que significan son divisiones, ¿cierto? 1 / 0 y dele enter o igual a la calculadora y me dicen que les arroja. Repito, hay calculadoras que, bueno, las calculadoras científicas sí arrojan el resultado que es. Algunos celulares, error, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Lo hicieron los demás? Fabián, Brian, cogieron la calculadora del celular y le pusieron 1 / 0 y les arrojó error. Bien, exacto. Entonces, resulta que en matemáticas la división por cero es indeterminada. Yo no puedo dividir un número por cero porque me da infinito, me da indeterminado, es un número abstracto, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa allí en esta función? Que la x no puede valer cero. Ah, entonces no puede ser cualquier número el dominio. El dominio serían todos los números que ustedes saben que todos los números le llamamos el conjunto de los reales, números reales, menos el cero. Entonces del dominio hay que excluir el cero, porque la x no puede valer cero. Ahora miren esta otra de aquí, y igual a 1 sobre x más 2, ¿cierto? La cuestión es que el denominador no puede, así como lo vimos aquí, el denominador no puede ser cero. No me puede quedar un cero aquí. Entonces yo pregunto, a ver si, vamos a ver cómo estamos de números enteros, muchachos, que van a llegar a 11 y imposible pues que todavía no me digan lo que les voy a preguntar ahorita. Yo pregunto, si en el denominador tengo x más 2 y yo sé que el denominador no puede ser cero, porque ya lo vimos aquí, ya lo comprobaron ustedes con su calculadora que les da error, ¿qué valor de x estaría prohibido para esta función que tenemos aquí? O sea, ¿qué valor de x que al reemplazar esto, el denominador quede cero y por lo tanto ese valor de x no podría ir en el dominio de esta función? No me digan que los corché con eso tan fácil. Si yo tengo x más 2 y yo voy a reemplazar la x por un número, ¿cuál sería el número que al reemplazar en la ecuación x más 2, que es lo que está ahí abajo, aquí abajo, miren, hace que esta ecuación me dé 0, o sea que aquí abajo me dé 0? ¿Qué número sería esa x para que esto me dé 0? Correcto, sí, correcto. ¿Todos de acuerdo? ¿Me dice Fabián que es 0? No, Fabián. Porque, miren, si yo reemplazo la x por el 0, entonces a ese 0 yo le sumo 2 y me da 2. Entonces no me da 0, ¿sí? En cambio, como dice Xiomara, que la respuesta es correcta, si yo la x la reemplazo por menos 2, entonces ¿qué me queda? Menos 2 y a ese menos 2 le sumo 2 y menos 2 más 2, eso sí es 0, ¿sí ven? Entonces, en ese caso, niños, para esta función de aquí, la x no puede valer menos 2. ¿Saben cómo se escribe el dominio de una función? ¿Cómo se simboliza? Entonces, bueno, primero que todo, pues, por una d o de eso, o d y entre paréntesis f si quieren, aquí. Dominio de la función igual a qué. Entonces, vimos que la x no puede valer menos 2. Ah, pero, disculpen, voy a quitar acá para que no escuchen el ruido. Bien ahí. Bueno, ya pasó el vendedor de vidrios para celular. Entonces, bueno,
Miren, entonces decía, el dominio. Serían todos los reales si la X pudiera tomar cualquier valor. Y ustedes saben que los reales pues se escriben con R, ¿no? R mayúscula. Pero como X no puede valer menos 2, entonces yo escribo lo siguiente. Reales menos el 2. ¿Sí? Como una especie de corchete allí o llave. ¿Sí? Entonces eso indica que son todos los reales menos el 2 para el caso de esta función. Para el caso de la otra función, de esta, y igual a 1 sobre x, el dominio eran todos los reales menos ¿quién? ¿Se acuerdan? El 0. ¿Sí? O sea, esto significa todos los reales excepto el 0 para esta función de acá. ¿Sí? Fíjense que los dominios son diferentes. Entonces, más adelante en el análisis de funciones, de hecho ustedes van a graficar mucho de aquí para arriba hasta su bachillerato, hasta terminar su bachillerato, van a graficar mucho eso de funciones y van a hacer mucho análisis de función. Entonces, el primer análisis que uno hace de una función es cuál es su dominio, cuál es su rango, aparte de mirar cómo es su gráfica, ¿sí? Y entonces los dominios en esos puntos donde la X está prohibida, ¿sí? Ahí esos puntos se llaman puntos de discontinuidad, ¿sí? O también van a encontrar, pueden ser algo que se llama asíntotas, pero pues digamos que para hoy eso no es por ahora relevante analizar lo de asíntotas, lo de discontinuidades, ¿cierto? Porque no, en el momento solamente nos vamos a dedicar a analizar de una función dominio rango, obviamente pues cómo se grafica, cómo se construye la tabla y bueno, puntos mínimos y máximos y si la función es creciente o decreciente a partir de su pendiente, ¿listo? Que es lo que es, hablando de funciones lineales, porque el concepto de pendiente va solamente para las funciones lineales. Bueno, ahora ya habiendo analizado, digamos, viendo cómo se analiza un dominio, ¿sí? Por ejemplo, para la parábola que nosotros dibujamos aquí, nos dimos cuenta que la X sí puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, el dominio de la función de la parábola que tenemos allí, pues son todos los reales. O sea, la X sí puede tomar cualquier valor. ¿Por qué? Porque es que no va a haber ningún valor de X que al reemplazarlo en la ecuación, la Y me quede indeterminada como me quedó aquí o como me quedó aquí, cuando la X valía 0 acá o cuando la X valía menos 2 acá. ¿Eso está claro, niños? ¿Saben qué otros tipos de indeterminaciones matemáticas hay? Bueno, la división por cero es una. Lo otro, raíces pares de números negativos también son indeterminaciones matemáticas. ¿Sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 9. Ustedes dirán, no, pues eso es 3. No, ¿cierto? No, porque la raíz cuadrada de menos 9 no es 3. ¿Sí? Resulta que raíz cuadrada de menos 9 es un número imaginario y por lo tanto es una indeterminación. Sí existe en el campo de los números complejos y la raíz negativa se reemplazan por la letra I o J. Bueno, ustedes en algún momento lo vieron. Pero para los números reales no existe. ¿Por qué? Acuérdense que una raíz cuadrada es buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé este radical. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da menos 9? Entonces, dicen los que no han estudiado números enteros, espero que no sean ustedes, profe, pues menos 3. Y yo les digo, no. ¿Por qué? Porque es que si yo tomo el menos 3 y lo multiplico por menos 3, que es lo que me indica una raíz cuadrada, o sea, buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé lo que tenga dentro de la raíz, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo menos 3, lo debo multiplicar por el mismo menos 3, ¿y qué es lo que pasa? Pues el número sí me da 9, pero el signo menos por menos me da más y no menos, como está aquí. Entonces, si usted se pone a buscar, no va a encontrar nunca un número que multiplicado por sí mismo me dé menos 9 en los números reales. Para eso tiene que irse
al conjunto de los números complejos, pero resulta que ese plano ya es otra cuestión. No nos sirve aquí para la parte, digamos, real como tal. ¿Listo? Bueno, entonces, mientras esta x, mientras la función no tenga como en forma de fracción, mientras no hayan radicales, pues digamos que prácticamente con la x no vamos a tener ningún problema. Ahora, el rango es todas las parejas de esos números reales, o sea, de ese dominio. Pero también, en pocas palabras, el rango son todos los valores de y que sean posibles para una función. Miren, si ustedes se pusieran a hacer esta tabla con mucho más valores, inclusive pueden irse hasta el infinito y al más infinito, ¿sí? Si ustedes se ponen a hacer esa tabla con mucho más valores y la grafican, esta parábola no termina aquí. Esta parábola continúa hasta el infinito por acá y continúa hasta el infinito por acá. O sea, tanto al eje negativo de las x como al eje positivo, esa gráfica continúa al infinito y sigue subiendo. Se van a dar cuenta que si hacen eso y analizan, los valores de y por debajo del 3 no existen para esta función. Y de hecho, miren la gráfica, obsérvenla, ¿sí? Miren que la gráfica parte, si miramos el eje y, el número más pequeño del eje y que contiene la gráfica es el 3, mírenlo acá, 0,3. Este punto de acá, o sea, el vértice de la parábola. Por lo tanto, las imágenes del dominio parten de 3. ¿De 3 hacia dónde? Hacia arriba, no hacia abajo. Es decir, que si yo busco en el eje y, por ejemplo, un número negativo, por decir algo el -2, y miro para lado y lado, ese -2 no le corresponde a ningún punto de x. ¿Es claro? ¿Sí? ¿Es claro? Sí, Fabián, Brian, ¿todo claro? El rango ustedes lo miran de una manera muy sencilla con la gráfica. Por eso les decía que era más fácil mirarlo a través de la gráfica, ¿sí? Que mirarlo de forma matemática. Porque es que de forma matemática, por ejemplo, estas funciones, les voy a decir acá estas funciones, por decir algo esta, y igual a 1 sobre x, hay un valor de y que no es imagen de ninguna x y es el 0 también. Entonces ahí el rango serían todos los reales menos el 0. Porque para y igual a 0 no es imagen de ninguna x, ¿sí? Pero para hacer eso, matemáticamente ustedes tienen que tomar esta fórmula y despejar la x. Y cuando tengan despejada la x, miran como si estuvieran haciendo el análisis del dominio, qué valores de y le sirven y qué no le sirven, ¿sí? Si usted despeja la x, no me voy a poner aquí a despejar la x, simplemente les voy a decir, recuerden que aquí le quedaría x igual a 1 sobre y. ¿Qué hice aquí? Despejé la x. Y al despejarla me quedó 1 sobre y. Entonces la y tampoco puede ser 0, ¿sí se dan cuenta? El rango sería todos los y menos el 0. Entonces usted va a buscar en la gráfica y se va a dar cuenta que por y igual a 0 no va a existir ningún punto de esa gráfica. Entonces, analizando esta función de acá, esta parábola, fácilmente podemos deducir lo siguiente, y es que el dominio, bueno, el dominio ya está. Estamos hablando del rango. Ya sabemos que el dominio son todos los reales. El rango, que se simboliza RF, así, entre paréntesis la F, serían todos los reales mayores o iguales a 3. Es una forma de escribirlo. Es una forma, porque la otra es con intervalos. El intervalo de 3 hacia arriba, o sea, hacia el infinito. O sea, ¿cómo lo escribiría? Abro un corchete, escribo el 3, coma, más infinito. El infinito es un símbolo como un 8 acostado, hagan de cuenta. Y aquí pongo, cierro, no con corchete, sino con paréntesis. Bueno, aquí les dejo una tarea, niños, y es que repasen todo lo que tiene que ver con intervalos. Sí, recuerden que los corchetes indican que el número que está aquí está incluido dentro del intervalo.
pero el paréntesis indica que es un intervalo abierto. El número que yo coloqué aquí no está incluido en el intervalo, pero también se utiliza para el más infinito o menos infinito. Entonces, el rango es de 3 hacia arriba. Y ustedes se dan cuenta porque debajo de 3, o sea, para valores de y por debajo de 3 no hay correspondencia con x, no hay gráfica. Miren, de aquí para abajo no hay gráfica. ¿Listo? Eso entonces más o menos es el análisis que ustedes deben hacer de dominio y rango. Bueno, yo quiero como saltarme esta parte porque ya el tiempo se nos va a agotar. Entonces, lo del máximos y mínimos yo creo que ustedes lo entendieron muy bien. Simplemente saber diferenciar dónde un máximo es relativo y dónde un mínimo es relativo y cuándo son absolutos y cuándo no. O sea, si uno mira la gráfica de una función, puede tener máximos y mínimos, así como que solo tenga mínimos o solo tenga máximos. Pero entonces, el mínimo que esté más por debajo de los demás, pues ese se llama el mínimo absoluto. Entonces lo que ustedes tenían que hacer ahí es identificar cuáles eran los puntos mínimos de la función. Sí, en el ejemplo en el ejercicio que les di allá. Y de esos mínimos que ustedes identifican, decir cuáles eran relativos y cuáles absolutos. O sea, solamente va a haber un mínimo absoluto, ¿no? ¿Sí? O a veces dos, ¿no? Pero no, un mínimo absoluto, digamos, es el punto más bajo y un máximo absoluto puede ser el punto más alto. Y ustedes tienen que identificar eso. Entonces yo creo que con eso no haya ningún inconveniente. Y pues lo de la proporcionalidad directa yo ya se los adelanté, ¿sí? Yo ya se los adelanté al principio cuando miramos lo de la manguera, el ejemplo de la manguera, ¿sí? Y pues en otros ejemplos también lo hemos mirado que los cocientes y sobre x me dan constantes. ¿Qué pasa? Que las funciones lineales tienen esa proporcionalidad directa, ¿sí? Las funciones lineales. Y una función lineal siempre va a tener la siguiente forma, muchachos. Y o f de x. Aquí es otra cosa que también quiero que tengan en cuenta, es que yo una función la puedo llamar y o la puedo llamar f de x o g de x o h de x. O sea, las letras se utilizan para denotar las funciones. La y reemplaza lo que es esa f de x o esa g de x, es lo mismo, ¿sí? O sea, yo puedo escribir y igual a mx en vez de escribir f de x igual a mx. En pocas palabras, una función lineal siempre tiene esta forma, siempre. O sea, y igual a algo por x, a algo por x. Ese algo es lo que se conoce en la función lineal como la pendiente, ¿correcto? La pendiente. Y esa pendiente me dice muchas cosas. Primero, me dice qué tan inclinada puede quedar la línea, porque la gráfica de una función lineal siempre es una línea recta que pasa por el origen, ¿sí? ¿Se acuerdan del caso de la gasolina y los galones? ¿Sí? Miren. Entonces siempre pasa por el origen. Y es una línea recta, mientras que las que son cuadráticas son parábolas, ¿sí? Entonces las funciones lineales, su gráfica siempre es una línea recta. Y debe pasar por el origen del plano cartesiano. Y debe atravesarlo, todo el plano cartesiano. Por lo tanto, una función lineal, este valor de la pendiente me dice qué tan inclinada está esa línea recta. A medida que m sea más grande, la recta está más inclinada, ¿sí? Más parada, digámoslo así. Lo otro que me indica la m, o sea, el valor de la pendiente, es si la función es creciente o no. ¿Cómo sabemos si es creciente o no? Sencillo. Si esta m es positiva, si el valor que acompaña a la x es positivo, pues la función va a ser creciente en todo su dominio. Pero si la m, la que acompaña a la x, es negativa, pues es decreciente. Ya, sencillo, no es más. ¿Sí? Una función es creciente cuando aumenta x y al mismo tiempo que aumenta x también aumenta y. Pero es decreciente si al aumentar la x, y no aumenta sino que disminuye. Aquí está un ejemplo, f de x igual a menos 2x. Como yo ya les acabé de explicar cuándo una función es creciente y cuándo no,
Díganme ustedes, y igual a menos 2x, ¿creciente o decreciente? ¿Qué dicen? Y igual a menos 2x. ¿Será creciente o decreciente esa función? ¿Nadie? Y les acabé de explicar. ¿Cómo identifico si es creciente o no una función lineal? ¿No? Se dan por vencidos, increíble. Lo acabé de explicar. Bueno, sencillo. Recuerden, si el valor que multiplica la x es negativo, es porque la función es decreciente. Si fuera positivo, sería creciente. ¿Y cómo se grafica una función lineal? Pues como se grafica cualquier otra función. ¿Sí? Como se grafica cualquier otra función. Se hace el plano cartesiano. Se ubican los puntos. Claro que en este caso, para ubicar los puntos, tendríamos que hacer una mini tabla, ¿no? Entonces hagámosla rápidamente así, a vuelo de pájaro. Démosle a x algunos valores chiquitos. Pongámosle, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y reemplacémoslo en cada uno de estos puntos. Entonces, cuando x vale menos 2, ¿cuánto valdría y? Yo reemplazo la x por menos 2 y multiplico menos 2 por menos 2. Pues entonces, menos por menos más, 2 por 2, 4. Cuando la x vale menos 1, menos 1 por menos 2, pues me da 2, ¿cierto? Cuando la x vale 0, ahí sí, nada que hacer, la y vale 0. Porque 2 por 0, independiente si el 2 es positivo o negativo, me va a dar 0. Cuando x vale 1, pues menos 2 por 1 me queda menos 2. Y cuando x vale menos 2, cuando x vale 2, sería menos 2 por 2, en ese caso, sí daría menos 4. Y entonces, uno va al plano cartesiano y ubica esos puntos, ¿cierto? Entonces uno va a quedar aquí, dice que cuando vale 1 es menos 2, ¿cierto? Entonces va a quedar como por aquí. Ahí estoy con puntos rojos, colocando los puntos, ¿sí? O sea, vamos a asumir que cada cuadro es una unidad. Aquí está el 1, ¿sí? Aquí está menos 1 y aquí está el menos 2, ¿sí? El otro punto es 0, 0, o sea, ya está ahí. Cuando vale 1, vale menos 2, ya miramos. Cuando vale menos 1 la x, cuando la x vale menos 1, entonces me voy hacia este ladito de acá, hacia la izquierda, pues y vale 2, entonces ubico el otro punto, llego y lo ubico acá, menos 1,2. Bueno, y ahí ustedes pueden continuar haciendo, ubicando todos los demás puntos. El hecho es que cuando yo termine de graficar los puntos, me doy cuenta, ¿sí? Al pasar, digamos, bueno, ahí me quedó un poquito desajustada. Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor. Bueno, así, ¿no? Y ustedes pues siguen graficando, pues se van a dar cuenta que también eso va para arriba, ¿no? Miren la gráfica. La gráfica, la línea recta va bajando, ¿sí ven? Por lo tanto, eso me indica que la pendiente es negativa, ¿sí? Si me hubiera dado una línea subiendo, de izquierda a derecha subiendo, entonces sería una función creciente. En este caso no es creciente, es decreciente. Les voy a colocarlo aquí, función decreciente. Entonces, dominio y rango. Bueno, pues despreocúpese muchachos con las funciones lineales, porque el dominio y el rango de toda función lineal siempre son todos los números reales, no hay excepciones. ¿Sí? No hay excepciones. Todos los números reales. ¿Por qué? Porque es que como aquí la x no hace parte de una división, no hace parte de una raíz, entonces la x puede valer cualquier cosa. Y entonces eso quiere decir que el dominio son todos los reales. Y por lo tanto,
como la x vale cualquier cosa, y si yo reemplazo en la tabla los valores de y, me doy cuenta que los valores de y también se hacen infinitos, tanto a la izquierda como a la derecha, tanto arriba como abajo, ¿no? O sea, números positivos y números negativos pueden encontrar, y la y no tiene ninguna excepción. Por lo tanto, siempre las funciones que son lineales, el dominio y el rango son todos los reales. Entonces ahí no tienen que analizar mucho ustedes. Ya con las parábolas, con las funciones cuadráticas y con las funciones logarítmicas, exponenciales, radicales, sí hay que analizar. Con las lineales no van a tener ese problema. Todos los dominios y rangos de las funciones lineales son los reales. Y pues se ve claramente en la gráfica, ¿no? Si usted se da cuenta, esto sigue hacia arriba y hacia abajo. Entonces puede tener cualquier valor de x y cualquier valor de y. Es decreciente. ¿La pendiente cuál es? Entonces la pendiente siempre es el valor de esa m. En este caso la pendiente vale menos 2. Ojo, menos 2, no 2. Ojo que es con signo y todo. ¿Por qué? Porque es que la pendiente cuando es negativa precisamente me indica que la función es decreciente y que por lo tanto a medida que se avanza hacia la derecha en x, la y va disminuyendo, ¿correcto? Por eso es decreciente. Bueno, nada, en este caso, por ejemplo, esta función no tiene ni mínimos ni máximos, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso de la cuadrática, la que teníamos por aquí, esta parábola, tiene un punto mínimo que es en x igual a 0, o sea, y igual a 3, ese es el punto mínimo, y ese mínimo es a la vez el mínimo absoluto, porque no tiene más mínimos, ¿sí? No tiene más mínimos. Lo que no tiene esta función son máximos, nunca van a tener máximos, ¿listo? En el caso de las funciones lineales, no hay mínimos ni hay máximos, ¿correcto? No hay mínimos ni hay máximos. Bueno, queda entonces entendido y claro lo que es una función lineal. ¿Cuáles son las características? Entonces, recuerden, su gráfica, bueno, su forma siempre es y igual a algo por x. Ojo que no puede haber ni una suma adicional, ni una multiplicación adicional, ni nada adicional. O sea, no me vayan a confundir. Por ejemplo, si ven una función y igual a 4x más 8, por decir algo, ¿sí? Un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Y ustedes dicen, ah, no, esto es una función lineal porque mira, aquí hay un número que multiplica la x. No, pero el 8 sumado ya hace que esto no sea lineal y se convierte en una función que se llama función afín. Esas funciones afines están en la tercera guía, ¿correcto? Pero no, ojo que no es lineal. Lineal es solamente m por x, algo por x. De hecho, entonces, si ustedes se dan cuenta en la guía, ¿sí? Para los que tuvieron errores, todas las 4 funciones de la segunda guía son funciones lineales porque son solamente algo por x, algo por x, algo por x y algo por x. ¿Ven? No es más. Y ya mirarán ustedes cuáles pendientes son positivas, cuáles pendientes son negativas. Entonces, las pendientes simplemente es ese numerito que acompaña a la x. Puede ser entero, puede ser racional, puede ser natural, puede ser inclusive irracional. ¿Listo? Dominio y rango de todas las funciones que son lineales siempre van a ser los números reales. Su gráfica siempre es una línea recta que debe pasar por el origen. Y dependiendo del valor de la pendiente, entonces es decreciente o es creciente en todo su dominio. ¿Queda claro, muchachos, las características de la función lineal? Claro, Fabián, usted me pregunta Wilmer, Fabián, que si me puede enviar de nuevo toda la guía. Claro, por supuesto, precisamente por eso le había comentado al principio que pues tal vez usted no comprendió esa temática de funciones o no comprendió lo que pedía la guía y pues por eso se equivocó tanto. Entonces, ya teniendo esto ya más despejado, más claro, ¿cierto? Entonces ya sabe que lo que yo les entrego son las fórmulas y que ustedes lo que van a hacer, ¿qué son? Con esa fórmula, entonces le dan valores a x y hallan los valores de y, entonces hacen la tabla de valores, grafican, ya saben que las gráficas siempre les debe dar, en estas funciones lineales, siempre les debe dar una línea recta que debe pasar por el origen del plano cartesiano.
Ya saben que el valor de la pendiente prácticamente se lo dice la fórmula. Miren, yo no tengo ni siquiera que decirles a ustedes ahí cómo hallar la pendiente. Ya el valor de la pendiente se los da la fórmula. ¿Sí ven? El compañero de la X. Pero eso sí, ojo con el signo. O sea, si son positivos, bien, si son negativos, hay que colocar. Que si es creciente o decreciente, niños, ya les dije todo. Simplemente sabiendo el valor de la pendiente saben si es creciente o no. Inclusive haciendo la gráfica, pues obviamente también se van a dar cuenta. Miren, no es lo mismo esta que la línea como que baja a esta otra. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, que hicimos con la de la gasolina, que la línea iba subiendo. Aquí, por ejemplo, aquí la pendiente era positiva, recuerda, miren, 8170 era positiva. Entonces la función es creciente, ¿sí ven? Entonces, no, pues, ahí tienen todo. Señora, no, nada, no tiene necesidad de convertirlo, nada. Multiplican, por ejemplo, eh, que voy a darle a X un valor, por ejemplo, de -2, ¿sí? Entonces, ustedes simplemente multiplican 0.25 por -2 y eso le va a dar bueno, 0.25 por 2 da -0.5. Entonces, el valor de Y, cuando X vale -2, sería -0.5. Si le dan a X un valor como por decir algo 3, entonces multiplican 0.25 por 3 y eso le da 0.75 y entonces la pareja del 3 es el 0,75 y ustedes así van construyendo la tabla y después construyen la gráfica. ¿Listo? Bueno. Y la pendiente pues es el 0,25. Es que no hay, como les digo, o sea, la fórmula, esto es tan sencillo que la fórmula les dice todo. Además, por eso pues arrancamos con las funciones lineales que son las más sencillas, claro. No todas las funciones pues van a ser así de fáciles. Obviamente hay funciones más complejas como las cuadráticas, ¿cierto? Las exponenciales, las logarítmicas, las racionales y obviamente después las trigonométricas. Lástima pues que con todo este cuento de la pandemia y por digamos, como las bases como tan deficientes que ustedes tienen de años anteriores, ¿sí? Y bueno, a eso también hay que sumarle un poquito de responsabilidad de ustedes que no quieren estudiar y no quieren repasar. Ojo con esos niños. No estoy diciendo que ustedes, pero sí, sí muchos. Entonces, todo eso conlleva a que durante este año que yo he estado a ustedes construyéndole la guía, la página y dándoles estas clases así, pues lastimosamente, digamos que mm, no se ha logrado llegar ni siquiera al tema que le correspondería al grado décimo, ¿sí? Porque tuvimos que hacer repaso de números enteros, que es tema de sexto o de séptimo por mucho. Tuvimos que hacer repaso de números racionales, que es tema de octavo, noveno, ¿sí? Estamos haciendo un repaso de álgebra, que ya lo hicimos, bueno, un breve repaso porque el álgebra es muy extensa, que era tema de octavo. Y por ejemplo esto de funciones, pues listo, ya es un poquito tema de décimo, pero por ejemplo ustedes no han visto nada de trigonometría, ¿sí? Entonces la idea es que de aquí a diciembre pues veamos algo de trigonometría ahora que ya pues de pronto volvamos allá al colegio. Nosotros estuvimos allá ayer y antier, allá en Aipecito, haciendo las pruebas de aula para avanzar. No sé, me imagino que ustedes la presentaron o no fueron. Yo estaba con los de octavo, ¿no? Eso sí, entonces eh, ya cuando se establezca, digamos, de forma definitiva quiénes van, quiénes no van, qué estudiantes van a ir y se organice todo el horario y se cumpla con las condiciones del colegio porque pues hay muchas cosas que faltan y volvamos a la presencialidad, pues listo, de pronto vamos a tener oportunidad de avanzar más. Pero digamos que todo esto es un tema de repaso, o sea, si ustedes ven estas temáticas, son temáticas que ustedes ya deberían de manejar, ¿sí? Ya deberían de manejar, entonces ahí pues sí los invito a que ustedes mismos sean los que estudien, repasen, tomen las temáticas de años anteriores, péguenle un repaso, porque se viene ya el tema de funciones, terminando el tema de funciones, pues si Dios quiere vamos a arrancar ya la parte de trigonometría, ¿listo? Bueno, no, pues básicamente eso era lo que digamos tenía como para decirles. Tal vez hagamos este pequeño ejemplo ya como para hacer rápido
el último ejemplo. Y es cómo se aplican las funciones lineales en la vida cotidiana, porque eso es lo importante, ¿cierto? Saber que todo esto que se estudia tiene en la vida cotidiana pues una consecuencia o tiene una aplicación. Dice, un motociclista sale de Aipecito a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Encuentre la función que representa la relación entre el tiempo de viaje del motociclista expresado en horas, ¿sí ven lo que les dice? Y la distancia recorrida. Ah, entonces miren que ahí ya el enunciado me está diciendo que hay dos magnitudes, ¿cierto? Magnitud número uno, ¿cuál es? Entonces, tiempo de viaje. Tiempo de viaje. Dice que debe ser en horas. Sí, en horas. ¿Cuál es la magnitud 2? ¿Quién me dice? La distancia, correcto. Entonces, distancia. ¿Y cuál es la unidad en la que vamos a medir la distancia? Bueno, no nos lo dice, pero como la velocidad está en kilómetros, entonces la distancia también la vamos a medir en kilómetros, ¿listo? Entonces, fíjense, ahí tenemos tiempo de viaje y distancia. ¿Listo? Pregunto, ¿la variable independiente cuál será? Entonces, yo les decía que, bueno, pregunto no, les digo, ¿no? Más bien porque no los dejé responder. Pero ya ustedes saben que cuando tenemos tiempo, generalmente, y tomamos eso como variable independiente, y distancia sería nuestra variable dependiente, es decir, el tiempo va a ir en el eje X y la distancia va a ir en el eje Y. Es que ahí dice que la velocidad es constante, porque nos dice va a una velocidad de 60 kilómetros por hora. En ningún momento nos dice que si él aceleró o frenó o paró. No, él dice va a una velocidad de 60. Entonces uno asume que la velocidad siempre es la misma, aunque uno sabe que en la realidad eso es ideal, ¿no? O sea, en la realidad, pues esto, uno cuando hace un viaje nunca va a estar a una misma velocidad todo el tiempo. En algún momento va a tener que parar, desacelerar, acelerar, ¿sí? Pero supongamos que es constante la velocidad. Y entonces, como él siempre va a la misma velocidad, la velocidad no se tiene en cuenta aquí, digamos, para hacer el análisis de la función. ¿Sí me entienden por qué? Porque es que la velocidad aquí no está influyendo en el análisis que vamos a hacer. La velocidad como siempre es la misma, entonces ya se sale de todo análisis, no es variable. Mientras que el tiempo sí y la distancia sí son variables. Entonces, por eso la distancia, o sea, si un carro va a una misma velocidad siempre, la distancia que recorra el carro va a depender de qué tanto tiempo esté viajando. ¿Correcto? ¿Es claro por qué la distancia depende del tiempo en este caso? ¿Sí? Explico nuevamente, al ser la velocidad constante, entonces, entre más tiempo ande el carro, ¿sí? Pues más distancia va a recorrer. O sea, la distancia va a depender del tiempo que dure, pues, moviéndose el carro. ¿Ya? Sí, claro, pues ahí entran otras variables, que la gasolina, que el peso. Bueno, eso no nos interesa ahora. Entonces, ya sabemos que hay una variable independiente que es el tiempo y otra que es distancia en Y. Nos dice que como va a 60 kilómetros por hora, entonces ahí es donde nos sirve la velocidad para hacer cálculos, ¿correcto? Miren, la velocidad es 60 kilómetros por hora. Como ustedes son duchos en física, ¿cierto, muchachos? ¿Ustedes recuerdan en física cuál es la fórmula para hallar distancia en el movimiento rectilíneo uniforme? ¿No? Acuérdense, distancia es velocidad por tiempo, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme, o sea, cuando no hay aceleración. Eso tienen que trabajarlo con el profesor Mauricio o tienen que haberlo ya visto. Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, como la distancia es velocidad por tiempo, ¿sí? Entonces, ahorita yo voy a reemplazar, bueno, en física a la distancia se le llama X, ¿sí? Y de pronto, bueno, de pronto se me confunden acá ustedes. Esta X no es la X del plano cartesiano. Vamos a ponerle más bien como una D para que no se nos confunda con el plano cartesiano, ¿sí?
El tiempo pues sí es t y v pues es velocidad. Entonces miren, si yo escribiera eso en términos de función, diría que la distancia, que en este caso es y, es igual a la velocidad por el tiempo. Pero entonces si yo reemplazo la x, perdón, el tiempo, lo debo reemplazar por x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque x me va a representar, en el eje x me va a representar el tiempo y en el eje y la distancia, ¿correcto? Y esta velocidad, ¿qué sería? Según lo que hemos visto en la función lineal, ¿qué vendría siendo la velocidad? O sea, si yo voy a escribir esto acá, me queda la fórmula y igual a 60 por x. ¿Por qué? Porque la velocidad es 60, ¿no? ¿Qué vendría siendo este 60 de la función lineal? ¿Qué me dicen? ¿Lo acabamos de ver? Exacto, muy bien, Xiomara. Este 60 es la pendiente, ¿sí ven? Y es una pendiente obviamente positiva, por lo tanto la función va a ser creciente. ¿Sí? Entonces, bueno, ya entonces yo ahí sí les dejo ya de tarea a ustedes, porque inclusive este ejemplo está en la guía, ¿sí? En la guía. Ya algunos me entregaron la guía, pues ya saben que si tienen errores, pues si quieren pueden corregirla, volverla. Entonces, acá, bueno, cuando yo grafique eso, en todo caso, cuando yo grafique eso, me va a dar una línea recta que va a pasar por el origen del plano cartesiano, va a ir hacia arriba. Y pues obviamente las parejas ya ustedes las van ubicando, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, como x es el tiempo, de hecho ustedes pueden dejarlo como y igual a 60 por t para indicar que eso es tiempo, pero es la misma fórmula, ¿no? Entonces ustedes dicen, aquí le dan dos parejas, ¿sí, se han visto? Mire, le dicen, cuando el tiempo, o sea, cuando el carro lleva 4 horas de tiempo, ¿sí? Le preguntan qué distancia lleva, ¿no? Entonces ustedes reemplazan, como y es igual a 60 por t, sería 60 que es la velocidad por el tiempo que es 4 horas, me da 240 kilómetros, ¿sí? Y lo mismo pasaría con la otra, dice, entonces, como ya tienen ustedes la fórmula, ya pueden responder esa pregunta. ¿Qué distancia ha recorrido cuando lleva 4 horas? 240 kilómetros. ¿Qué distancia lleva recorrido con 7 horas? Entonces reemplazan después la t, que es el tiempo, por 7 horas, y le da 60 por 7, que eso le daría 420 kilómetros. Entonces fíjense que, y hacen la gráfica, entonces daría una línea recta, aquí no me quedó tan recta, pues la hice así a mano alzada rápidamente, y como es positiva la pendiente, pues es creciente, ¿no? Y así quedaría la función. Aunque, pues digamos que realmente la parte negativa no existiría porque no existen tiempos negativos, ¿no? Pero bueno, eso es una conjetura simplemente. Pregunta, muchachos. ¿Todo claro? Entonces, claro, Wilmer, si quiere me puede enviar de nuevo la guía. No sé, acá, voy acá. Bueno, yo aquí tengo, si quieren voy a enviarles a ustedes tres que están activos hoy en el video, perdón, en la clase. Voy a enviarles como las retroalimentaciones y pues para que miren en qué se pudieron haber equivocado. Bueno, Fabián sí, la verdad pues sí es mejor que haga toda la guía nuevamente porque sí tenemos. Xiomara, bueno, yo le voy a enviar a Xiomara la más radical realimentación por el WhatsApp, ¿listo? Y lo mismo Brian, güey. Se dio un plazo hasta el 30 de agosto para recuperar primero y segundo periodo, niños. Entonces, pues simplemente presentarme de nuevo las guías. Pero yo a cada uno le voy como a decir algo en particular porque realmente es un desgaste para nosotros volver a recibir 4 guías de más o menos 80 o 100 estudiantes. Entonces no tiene caso. ¿Sí? Más bien yo les digo a cada uno más o menos cómo, pues los que perdieron, ¿no? Los que no perdieron, pues no hay ningún problema. Hacen sus guías del segundo periodo común y corriente. Niños, si no hay preguntas, no sé si tengan alguna última duda, inquietud sobre el tema de función lineal. ¿No? Dice Xiomara que no. Fabián, Brian, todo claro. ¿Alguna inquietud, última, preguntas?
¿no? Bueno, listo muchachos, pues entonces yo creo que ya con esto podemos ya descansar de esta clase y nada, pues entonces a seguir estudiando, a reclamar la tercera guía, niños, y entonces, si Dios quiere, nos veremos por allá en Aipecito la próxima semana si van a presentar las otras pruebas de evaluar para avanzar, ¿listo? Yo voy a estar por allá también en Aipecito la otra semana si Dios quiere, si no hay ningún inconveniente para que ustedes cualquier cosa, inquietud puedan ahí preguntarme allá directamente en el colegio. Voy a estar miércoles y jueves, ¿vieron? Bueno, listo. Gracias a ustedes, que estén muy bien.